resolver el problema 1. Nos da que el Empire State de Nueva York es un edificio que tiene una altura aproximada de 320 metros. Si suponemos que el aire tiene una densidad de 1.2 kg metros cúbicos a lo largo de toda la altura del edificio, ¿cuál es la diferencia de presión entre las partes inferior y superior del edificio? Para este caso usaremos la ecuación que dice que presión es igual a presión del aire más la densidad por la gravedad por la altura. Como queremos hallar la diferencia de presiones, despejamos P menos PO, que eso es lo que queremos hallar. Y nos queda que la fórmula a usar es P menos PO es igual a densidad por altura. Densidad, solo reemplazando datos, nos queda que 1.2 por 10 por 320 metros. La respuesta final, 3.840 newtons sobre metro cuadrado o 3.840 pascales. De automóviles, que se usa en un taller de servicio. El aire comprimido ejerce una fuerza perpendicular sobre un pequeño émbolo que tiene una sección transversal circular de radio 5 centímetros. Esta presión se transmite por medio del líquido a un segundo émbolo, también circular, pero que tiene un radio de 15 centímetros. ¿Qué fuerza debe ejercer el aire comprimido para sostener un objeto que pesa 1350 newtons, el cual se le coloca en el émbolo más grande? Para eso usaremos la siguiente ecuación que dicta fuerza 2 sobre fuerza 1 es igual a área 2 sobre área 1. Procedemos a hallar las áreas. Primero hallamos la área pequeña, que es con 0.05 metros, y el área grande, que es 0.15 metros. Nos da 7.85 por 10 a la menos 3 metros y el área grande 0.07 metros cuadrados. Reemplazando los datos y despejando la fuerza 1, nos queda que fuerza 1 es igual a 1350 por 7.85 por 10 a la menos 3 sobre 0.07. Nos queda que la fuerza que se le debe aplicar es 150 newtons. Problema número 3. En el problema número 3 vamos a tener un ejercicio de flotación, de flotabilidad. En este caso vamos a tener que un cuerpo está flotando, ¿verdad?, en una piscina y después se sumerge y se agarra por medio de una cuerda. Entonces vamos a tener la masa de 90 kilogramos, ¿verdad?, del objeto. Y esa es la primera etapa. La segunda etapa es cuando el objeto se sumerge y tiene una tensión, tiene un peso, y por leyes de Arquímedes te dice de que el cuerpo, al momento de sumergirse, actúa una fuerza hacia arriba, que es el peso del fluido, que es desplazado por el cuerpo. Entonces, por medio de sumatorias en fuerzas en Y, el objeto tiene que estar en equilibrio, entonces eso va a ser igual a 0. Entonces, el peso del fluido menos la tensión menos el peso va a ser igual a 0. Y por medio de despeje vamos a tener que el peso del fluido, que es B, va a ser igual al peso del objeto más la tensión. Y B nos va a dar que es 1000 newtons. Ahora, por medio de los conceptos de flotabilidad, vamos a tener de que la masa del agua por la gravedad, que es el peso del fluido, va a ser igual a la densidad del agua por el volumen del objeto por la gravedad. Entonces, el peso del fluido va a ser igual a la densidad del fluido va a ser 1,03 por 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos por 10, que es la gravedad, y por el volumen del objeto. Despejando tenemos que el volumen del objeto va a ser igual a 0,1 metros cúbicos. Ahora, como queremos la densidad del objeto, como tenemos la masa, la densidad va a ser igual a masa sobre volumen, y eso va a ser igual a 90 kilogramos dividido para 0,1 metros cúbicos. Y eso nos va a dar 900 kilogramos metros cúbicos, que es la densidad del objeto. El problema número 4. El problema número 4 nos dice que una roca cuelga de un hilo negro. Cuando la roca está en el aire, la tensión es de 49.2 newton. Cuando ella está totalmente sumergida en el agua, la tensión es de 39.2 newton. Por otro lado, cuando la roca está totalmente sumergida en un líquido desconocido, la tensión es de 28.2 newton. Debemos determinar la densidad del líquido desconocido. Para esto, primero vamos a hacer un sistema que es la del aire,
para determinar la masa del objeto, de la piedra. Entonces tendríamos la sumatoria de fuerzas en Y, que debería estar dada por la fuerza B, la tensión, menos el peso. Despejando la tensión, tenemos lo de aquí. Como sabemos, el peso es dado por masa y gravedad, y a la gravedad lo tomamos como 10 metros sobre segundo al cuadrado. Despejamos la masa y tendríamos esta expresión. Total, nos quedaría que es 4.92 kilogramos. Para resolver el siguiente ítem, tendríamos que determinar el volumen del objeto. Para eso necesitamos hacerlo con el sistema del agua. Tendríamos la sumatoria de fuerza en Y igual a 0, otra vez, y tendríamos la expresión de B más D menos WR igual a 0. Sabemos que B está dado por 1 por 10 al 3 por el volumen total por la gravedad. De ahí podemos sacar que 1 por 10 al 4, lo total más 39.2 menos 12 BT menos 49.2 igual a 0, y nos quedaría que 9.988 BT es igual a 10. Por lo tanto, como queremos saber el BT, traspasamos esto a dividir y nos quedaría la siguiente expresión, que es 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Tendríamos el volumen del objeto. Ahora, para determinar la densidad, tendríamos el sistema que estaría en el líquido desconocido. Haríamos la sumatoria de fuerza en Y, las mismas fuerzas anteriores, y tendríamos la densidad por 1 por 10 a la menos 3 por 10 igual a 49.2 menos 98.2. De ahí despejaríamos la densidad, lo que nos quedaría 21 dividido por 0.01, y nos daría un resultado de 2100 kilogramos por metros cúbicos. Bueno, me toca el problema número 5, que dice lo siguiente. Un bloque cúbico de un material desconocido flota en la interfaz entre agua de mar, la cual tiene una densidad de 1 gramo sobre centímetros cúbicos, y aceite cuya densidad es de 0.8 gramos sobre centímetros cúbicos. Se sabe que un 40% del cubo permanece en agua. Determinar la densidad del cubo. Entonces, ¿qué es lo que primero que hacemos? Vemos que la densidad está en gramos sobre centímetros. Ya, entonces lo que primero procedemos a hacer, vemos que las densidades están en gramos sobre centímetros cúbicos, entonces las llevamos a kilogramos sobre metro cúbico. Al efectuar esto nos queda que la densidad del mar sería 1000 kilogramos sobre metro cúbico y la del aceite sería 800 kilogramos sobre metro cúbico. Luego, ¿qué procedemos a hacer? Por lo que vemos, existe una fuerza de empuje, existe una fuerza del cubo y el peso del cubo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sumatoria de fuerzas en Y. Como está en reposo, sería igual a 0. Y que sería B sub A más B sub C prima menos WC, sería igual a 0. En que respectaría esas fuerzas. Entonces, lo que nos está pidiendo es la densidad del cubo. Entonces, ¿qué hacemos? Sería la densidad de A. Como nos dice que es el 40%, estaremos hablando de 40 sobre 100 el volumen por la gravedad más la densidad de C'. Como estaría el 40% del 100, sería el 60, que es lo que faltaría. Entonces sería 60 sobre 100 del volumen el cubo por la gravedad, y esto es igual a el peso a mg, en que respectaría esas fuerzas. Entonces, lo que nos está pidiendo es la densidad del cubo. Entonces, ¿qué hacemos? Sería la densidad de A. Como nos dice que es el 40%, estaremos hablando de 40 sobre 100 el volumen por la gravedad más la densidad de C'. Como estaría el 40% del 100, sería el 60, que es lo que faltaría. Entonces sería 60 sobre 100 del volumen el cubo por la gravedad, y esto es igual a el peso a mg. Lo que tenemos en común sería las gravedades, por ende se van. Listo. Entonces ponemos
igual a los siguientes valores. Y sabemos que la masa, densidad, es igual a masa sobre volumen, en que sabemos que la masa es igual a densidad por volumen. Y eso lo sustituimos y sería la densidad del cubo por el volumen del cubo, en que por lo que podemos ver es que tenemos iguales. Y entonces lo eliminamos. ¿Y qué es lo que nos queda? Nos queda solo las densidades. Y ya sabemos las densidades del cubo. Tenemos las densidades de... Entonces lo que nos tocaría hacer son los procesos algebraicos, que efectuando todo esto nos da que la densidad del cubo sería igual a 880 kilogramos sobre metros cúbicos. Listo, y esa sería la pregunta número 5 del trabajo autónomo 9. Para resolver el problema 6 tenemos que una casa ingresa agua por un tubo de entrada con diámetro interior de 4 centímetros, lo que nos vendría a dar un radio de 0.02 metros, a una presión absoluta de 310 a las 5 pascales, unas 4 atmósferas, un tubo de 2 centímetros de diámetro, lo que nos vendría a dar 0.01 metro. El diámetro al cuarto del baño del segundo piso, el cual se encuentra a 5 metros más arriba. La rapidez de flujo en el tubo de entrada es de 2 metros sobre segundo. Ahora, debemos calcular para el cuarto baño la rapidez de flujo y la presión. Para determinar la velocidad, la rapidez del flujo, tendríamos la siguiente expresión, que es la velocidad igual a la área 1 dividido por área 2 por la velocidad 1. Como sabemos, nos está hablando de un diámetro, por lo tanto tomamos que el área es de una circunferencia, lo que estaría dado por pi del radio al cuadrado del radio 1 al cuadrado dividido por pi del radio 2 al cuadrado por 2, que vendría a ser la velocidad que nos da, y en total nos da 8 metros sobre segundo. Para determinar la presión, vamos a usar el principio de Bernoulli, que nos daría presión 2 es igual a presión 1 menos 1 medio de la presión por la velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado, menos la presión por la gravedad y las diferencias de las alturas. De ahí sacamos que la presión 2, reemplazando los datos, tendríamos 3 por 10 a la 5 menos 1 medio de 1000 dividido por 64 menos 4 menos 1000 por 10 de 5 menos 0. De ahí sacamos que la presión 2 es igual a 2.2 por 10 a la 5 pascal. Para determinar la densidad, podríamos sacar con la derivada del volumen con respecto al tiempo, que sería dado por el área 2, volumen 2. Sacamos el área, que ya sabemos, el volumen, y tendríamos el resultado, que es 2.5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo.